Buenos días. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la comisión organizadora del Congreso Nodos por aceptar mi comunicación y también a los asistentes que están dedicando unos minutos a ver este vídeo por su interés en mi propuesta. En los próximos minutos, mi objetivo es plantear un espacio de comunicación y debate sobre qué actitudes y procedimientos debemos aplicar como docentes a la enseñanza de la literatura neoclásica en el aula de lengua de educación secundaria y bachillerato en la asignatura de lengua castellana y literatura. También ofreceré una propuesta de edición didáctica de uno de los clásicos de esta literatura, la tragedia Raquel, de Vicente García de la Huerta. Considero que sus características poéticas y contextuales la convierten en un texto idóneo para afrontar este reto docente. Para hablar de didáctica de la literatura española del siglo XVIII, tenemos que partir necesariamente de historiografía literaria sobre el siglo XVIII. Y lo que nos encontramos a lo largo tanto del propio siglo XVIII como del siglo XIX es una percepción muy prejuiciosa y acrítica sobre la literatura española producida durante el siglo de las luces. Todo esto parte de la propia oposición virulenta y radical en algunos casos que mantuvieron muchos historiadores y eruditos clasicistas de mentalidad ilustrada hacia los escritores populares, a los que acusaban de ser los culpables de la degeneración de la escena por sus comedias desarregladas y sus poesías barroquizantes. Esta percepción, que ya era coetánea a los propios hechos literarios, se mantuvo en la historiografía literaria del siglo XIX de la mano de autores como Alberto Lista de Aragón, que acuñó el término despectivo de escuela de comedia, o de mesoneros romanos, Harzenbusch y otros historiadores que lo sucedieron. Y así, a lo largo de historias de la literatura y, más importante aún, manuales escolares de literatura castellana, esta opinión prejuiciosa hacia el siglo XVIII se mantuvo, azuzada igualmente por las polémicas que despertaba un siglo tan político como este en la ideología nacionalista del siglo XIX que permeaba en las historias de la literatura. Puesto que el siglo XVIII, riguroso, normalizado a partir de las reglas clasicistas francesas, chocaba con la idea de un sentimiento incipiente nacional en la literatura española que se trasladaría desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Esta situación, sin embargo, no se pudo solventar, no se pudo paliar hasta los años 50-70 del siglo XX y de la mano, en primer lugar, del hispanismo anglosajón y francés. Hubo aportaciones muy importantes, eso sí, por parte de Cotarelo o por parte de Menéndez Pelayo a finales del siglo XIX, pero un hispanismo dieciochista no se configuró plenamente hasta los estudios, por ejemplo, de Maclellan, de parte del hispanismo anglosajón, sobre la tragedia clasicista española, o los estudios de Andioc, de parte del hispanismo francés, sobre el teatro y sociedad en Madrid del siglo XVIII. A partir de entonces, en los años 80, ya se configura un hispanismo español por parte de estudiosos como Herrera Navarro, Aguilar Piñal o Palacios Fernández o Cañas Burillo, que comienzan a estudiar los textos y autores de este siglo, configurando su estudio de una forma contextualizada a la propia época de estudio. Y a partir de ahí se produce una proliferación de nuevas aportaciones y nuevas investigaciones de la mano de sociedades ya asentadas como el Instituto Feijóo o la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII. Sin embargo, esta situación, como digo, no se produjo hasta la segunda mitad del siglo XX, con todo lo que eso implica, porque la percepción prejuiciosa sobre la literatura del siglo de las luces, que se extendió a lo largo de siglo y medio, perdura todavía en la configuración curricular de este periodo en la asignatura de lengua castellana y literatura, y por tanto también en sus manuales. Desde la LOGSE, en los años 90, hasta la LOMCE actual, las diferentes leyes educativas españolas se han diseñado partiendo de dos principios. En primer lugar, en el caso de lengua castellana y literatura, de esta asignatura, partiendo de la enseñanza de esta materia desde un enfoque comunicativo, en el que se unen las 4 destrezas comunicativas con la enseñanza gramatical y la enseñanza de literatura española. Y por otra parte, el respeto hacia las competencias que cada una de las comunidades autónomas tiene en materia de educación. Esto implica, no obstante, que el diseño de contenidos sea muy heterogéneo, puesto que, aunque el Estado establece unos contenidos mínimos para una asignatura troncal, como es lengua castellana y literatura, luego cada comunidad autónoma es libre de poder concretar, en la medida de que disponga, dichos contenidos, atendiendo a sus propios criterios de organización y ordenación del currículo.
Esto implica que la heterogeneidad en el número y en los criterios de diseño de estos contenidos sea muy grande e implica que en cuestiones como el canon de autores o el corpus de textos haya mucha disparidad entre diferentes regiones. Hay comunidades autónomas, como Extremadura o Madrid, que aprovechan la división cronológica por periodos que ordena los estudios literarios en secundaria y bachillerato para establecer como contenidos obligatorios los textos y obras de los autores principales nacidos en esa región. Otras comunidades, sin embargo, establecen unos currículos mucho más amplios, sin concretar en textos y autores. Y sin embargo, por lo general, nos podemos encontrar con que incluso las comunidades que aportan un canon y un corpus propio no lo hacen de manera heterogénea. Volviendo al caso de Madrid, por ejemplo, establece corpus y canon de todos los periodos literarios menos del siglo XVIII. Situación que resulta paradójica, puesto que el siglo XVIII en el ámbito literario madrileño y por ende de toda España, es una continuación de la vida literaria tan prolífica que hubo en el siglo XVII. No se entiende este silencio de no ser porque proviene del ya mencionado silencio impuesto sobre el siglo de las luces por parte de la historiografía literaria española del siglo XIX, que se extendió a buena parte de los estudios literarios del siglo XX. En el caso de la tragedia Raquel, de Vicente García de la Huerta, encontramos un ejemplo paradigmático de esta polémica historiográfica. La propia concepción de Raquel está estrechamente relacionada con los sucesos del motín de Esquilache. Vicente García de la Huerta, durante los sucesos del motín en 1766, era un escritor al servicio del duque de Alba, duque del que luego las investigaciones han revelado su participación en diversas conspiraciones previas al motín debido a sus sentimientos proaristocráticos y contrarios a las nuevas políticas monárquicas de tipo absolutista. No hay que interpretar, sin embargo, que el motín fuese una revolución anti-absolutista. Fue una revolución monárquica, pero por parte de diversos sectores de la aristocracia, entre ellos el ducado de Alba, se concibió como una defensa completamente patriótica a favor del rey y en contra de los ministros extranjeros, y a favor de mantener el poder que la aristocracia tenía para gobernar el reino y para controlar las diferentes acciones de la administración. Este hecho, del que Raquel es una literarización, convirtió a esta obra dramática en un texto muy complejo y muy polémico. El argumento tradicional de los amores del rey Alfonso VIII por la judía Raquel y la conspiración de los nobles para asesinar al amante del rey se interpretó, no sin razón ya en la época, como un trasunto del motín de Esquilache. Sin embargo, esto no impidió que fuese una obra muy comentada precisamente porque se sabía que Vicente García de la Huerta, que era un patriota convencido, e incluso a día de hoy podríamos denominar como reaccionario, había adoptado la poética galicista a pesar de que estaba en contra de la introducción de ese elemento extranjero en la literatura española. Sin embargo, otros estudiosos han demostrado que podría interpretarse la tragedia Raquel como un desafío de García de la Huerta, que adopta esa poética galicista, esa poética extranjera, para demostrar a sus adversarios que se podía realizar obras partiendo de esas reglas de indiscutible calidad, pero adaptándolas a la propia idiosincrasia cultural española, utilizar lo extranjero con un argumento patrio para elaborar una tragedia puramente política y puramente española. Este debate, aún así, de si Raquel era una tragedia clasicista o una comedia heroica de estilo barroco, perduró durante muchos años. Incluso René Andió, en su edición del texto de 1970, volvía a estas cuestiones, lo que no ha impedido que Raquel a día de hoy siga considerándose un texto fundamental dentro del neoclasicismo puramente español, de la adaptación de la poética extranjera del clasicismo francés a la idiosincrasia española. Partiendo de estos hechos, ¿cómo enfocamos una edición didáctica de Raquel? Su importancia como texto literario del neoclasicismo español es indiscutible para la crítica actualmente, y sin embargo, su papel en las historias de la literatura, en los manuales de lengua castellana y literatura y en los enfoques curriculares actuales es minoritario.
Raquel se trata de un texto, como ya hemos dicho, polémico y complicado de llevar al aula, puesto que su mensaje promonárquico y absolutista choca con la percepción cultural e histórica de los estudiantes de hoy en día. Igualmente, su mensaje xenófobo y sus ideales proaristocráticos pueden resultar complicados de llevar a un aula en el que, según el currículo actual, se debe fomentar los valores democráticos y los valores de respeto y tolerancia entre culturas y países. Sin embargo, no debemos perder el foco, puesto que el enfoque que se adopta según el currículo para educación secundaria y bachillerato en lo referente al estudio literario se centra en el estudio del texto literario como documento histórico. Y esto es especialmente relevante incluso en bachillerato, donde se adopta un enfoque académico en el estudio de la literatura. Un enfoque basado específicamente en el estudio de la relación entre el texto, el autor y el contexto. Es en este ámbito donde Raquel puede encontrar su sitio. No solamente en un currículo como el extremeño, donde, como obra regional de un autor propio de la región, Vicente García de la Huerta, Raquel ya de por sí figura en el currículo académico, sino en el currículo nacional. Raquel debería enfocarse como texto histórico. Su comentario debe orientarse a las particularidades poéticas de esta tragedia neoclásica como resultado de las dinámicas creativas, estéticas e ideológicas del neoclasicismo español y de las polémicas políticas que se generaron a raíz del motín de Esquilache y de otros conflictos en los que se debatió muy profundamente por acciones violentas o no, sobre la legitimidad del poder monárquico y el papel que otros poderes, como la aristocracia o la Iglesia, jugaban todavía en el proceso. Raquel no puede valer, eso sí, para despertar el fomento del gusto por la lectura, que es otro de los objetivos de la enseñanza literaria, pero no puede por eso mismo desecharse del currículo, puesto que como texto canónico y característico, paradigmático del neoclasicismo español, debe ser incluido, en nuestra opinión, al mismo nivel que otras obras del neoclasicismo, como El sí de las niñas, que sí forman parte del canon habitual de lecturas de este periodo para educación secundaria y bachillerato. Incluyendo Raquel en el currículo, lo que conseguiríamos es ampliar el foco y ampliar el canon hacia otros textos como la tragedia, otros géneros como la tragedia, que nos permitirían abordar otros fenómenos histórico-literarios. Y desde esta perspectiva histórica se entendería que una edición didáctica de Raquel tiene que realizarse según un esquema tradicional de materiales contextuales y pautas para la interpretación poética del texto. Las ediciones didácticas sobre textos literarios españoles del siglo XVIII escasean, de tal manera que ahí se encuentra todavía un nicho de mercado pendiente de ser completado. Se han realizado, eso sí, ediciones sobre textos de comedia neoclásica o prosa de la Ilustración. Sin embargo, otros géneros populares u otros géneros neoclásicos como la tragedia aún están pendientes de aproximaciones hacia un público estudiante juvenil. Un texto fundamental de la literatura española y ya no solo de la tragedia neoclásica española, como es Raquel de Vicente García de la Huerta, contribuiría a llenar este vacío y a ampliar el canon de lecturas, el canon curricular de lecturas sobre literatura española de la Ilustración. Este proyecto, que estoy realizando últimamente a la espera de poder ofrecérselo al público, serviría para aplicar también las últimas novedades en estudios dieciochistas que se han ido aportando en los últimos 40 años, pero que todavía no han sido canalizadas de forma apropiada en los currículos educativos, que en muchos casos todavía mantienen y perpetúan los prejuicios cualitativos y cuantitativos de posicionamientos historiográficos que ya están desfasados. De esta manera, a partir del estudio regional, a partir de los cánones regionales, considero que se podría ampliar el canon literario nacional y a partir de obras que en currículos como el extremeño, en el caso de García de la Huerta, se les da importancia como representaciones del canon regional, se puede contribuir de forma extendida a la construcción de un canon literario nacional que permita que los estudiantes conozcan más sobre el patrimonio cultural común. Sin más, agradezco mucho su atención y responderé a todas las dudas que tengan en el apartado de comentarios.
Muchas gracias.